Vamos a continuar entonces con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos a estudiar los últimos versículos del versículo 60 al 71. Por eso salió largo, 71 versículos. Había harto allí que revisar. Pudo haber sido más, pero tampoco queremos estar aquí 20 años estudiando Juan. Sí, la idea es ver toda la Biblia, si así Dios lo permite, pero vamos a leer los versículos 66 y 67 en primera instancia. Dice así, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Puede tomar asiento, solo por la palabra. Hoy día la idea del mensaje es que podamos hacernos una pregunta, y ojalá responder la pregunta de manera personal. ¿Somos un verdadero discípulo de Dios? ¿Somos uno genuino? ¿Somos uno de los 12 o somos uno de la multitud? Que Dios pueda hablar a nuestras vidas, confrontarnos con su palabra y que nuestra respuesta, sea cual sea, terminemos inclinándonos al Señor en arrepentimiento y rogándole que Él haga de nosotros un verdadero discípulo. Amén. Contexto para entrar al punto. Recordemos que desde el capítulo 6 inicia con un milagro, que es el milagro de la multiplicación del pan y los peces. Y luego hay una historia en donde los discípulos van en el mar de Galilea, hay una tormenta, Jesús aparece caminando, según los otros evangelios. Pedro también camina en el mar, pero se hunde y milagrosamente llegan a la otra orilla. En esa orilla lo encuentra una multitud y aparentemente la conversación va avanzando hasta llegar a la sinagoga de Capernaum. Y allí es donde terminamos el versículo 59, que estaban en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Y la conversación, si bien Juan no nos dice cómo se va moviendo y en qué minuto cambia de escenario, es allí en donde termina la conversación. En esa sinagoga llena de discípulos de Jesús, según los otros evangelios también habían fariseos que estaban confrontando a Jesús, y allí entran estos últimos 11 versículos que vamos a estudiar el día de hoy. En respuesta a todo el mensaje de Jesús, vamos a partir con el versículo 60. Al oírlas, las palabras de Jesús, las que dijo en la sinagoga, dice el versículo 59, muchos de sus discípulos dijeron, de sus discípulos, ya no es una multitud X, son sus discípulos los que están acá. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Ahora, los discípulos, si bien es una especie de queja ligera, dura es tu palabra, no es una queja arbitraria, porque sí era dura la palabra, pero dice el sentido de que es dura no es que no se pueda entender, de hecho es dura porque sí se entiende, pero es difícil de aceptar. El concepto de dura es tu palabra confronta, choca con todas nuestras ideas que tenemos acerca de Dios, de la salvación, de Jesús, del Mesías, en un contexto judío y hoy día incluso para nosotros, pero al escuchar las palabras de Jesús, y lo hemos conversado en otros contextos, no es que no pueda entenderlo, es que es difícil de aceptarlo. Y eso es lo que los discípulos estaban expresando. Nosotros tenemos una idea, dijeron los discípulos, pero tú vienes y nos dices un montón de cosas que van en contra de lo que nosotros teníamos o de lo que nosotros creíamos y tú nos cambias todo. Y es difícil aceptarlo porque eso involucra varias cosas, tanto personalmente como de nuestra relación con Dios. Por eso es dura, por eso es difícil, porque nos confronta, porque golpea, porque ataca nuestro orgullo. Ahora, ¿cuáles eran las palabras de Jesús que eran difíciles de aceptar? Primero, Jesús dijo que Él era igual a Dios. Para un judío, pongámonos un poquito en los pies de un judío, entendamos la audiencia a la que Juan está mandándole este libro y a la que Jesús le estaba hablando en este contexto. Un judío de esa época, el judío tenía un principio de fe que se conoce hoy día como la Shema, que ellos lo repiten constantemente. Y está en Deuteronomio que decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, o Jehová tu Dios, uno es. Para ellos existe un solo Dios, ¿sí? No hay otros dioses. Los otros dioses son ídolos, son falsos, no existen. Hay un solo Dios que gobierna sobre toda la creación. Nosotros también decimos amén a eso, pero a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de las palabras de Cristo, y lo vamos a ver incluso un poquito, como la Trinidad es una enseñanza bíblica, Dios se reveló a sí mismo como un Dios trino. 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, distintas. El Padre no es el Hijo, no es el Espíritu no es el Hijo ni el Padre,
son distintas, pero son igualmente divinas, y las tres subsisten en una esencia divina. Tres personas en una persona, la persona de Dios. Y eso nos revela a la luz de toda la Escritura, pero para el judío de esta época, si bien el Antiguo Testamento sí lo dice, sí hay luces de la Trinidad, para el judío esto ya era confrontacional, porque ellos decían, Dios es único. Y ahora viene otro tipo, porque para ellos eso era, lo leíamos ese mensaje pasado, ¿no es este el hijo de José el carpintero? Y ellos decían, ¿cómo se dice que es Dios? ¿Quién es él? Por eso lo acusaban de blasfemia, porque se hacía igual a Dios. Hay gente que dice que Jesús no afirmaba ser Dios. Primero, sí lo hizo, no una, dos ni tres, repetidas veces Jesús lo hizo. Y en segundo lugar, a Jesús lo mataron por eso, por hacerse Dios. Por eso lo mataron los judíos, por eso lo perseguían. Y Jesús jamás negó la acusación de los fariseos de que él se hacía igual a Dios. ¿Qué hacía en respuesta? Lo confirmaba todavía más. Entonces, la primera afirmación confrontacional para el judío era Jesús es Dios. En segundo lugar, Jesús demanda fe en Él. Para el judío, solo Dios debía ser adorado. Ningún ángel era adorado, ninguna persona podía recibir adoración. Y llega Jesús y Jesús dice, crean en mí, crean en mí. Eso también era confrontacional para el judío. Aún hoy día lo es, sobre todo en nuestra sociedad, que una persona diga, yo soy Dios, que una persona diga, yo merezco adoración y solo en mí deben poner la fe, eso es soberbio, eso es ego, eso es altanería. Pero si esa persona es Dios, esa persona tiene todo el derecho de atribuirse toda la gloria, demandar fe en Él y decir que Él es el único camino para la salvación. Jesús dijo que Él era el único que podía dar vida. Todas estas afirmaciones lo único que hacen es confirmar que Jesús se hacía igual a Dios, ¿sí? Otro, solo los elegidos del Padre vienen a Jesús. Jesús lo dijo ya en repetidas oportunidades en este capítulo y un poco en el pasado, en el 5. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere a mí. A los que yo quiero doy vida, dijo en el capítulo 5. ¿Por qué para el judío esto era confrontacional? Porque el judío creía que por el hecho de ser judío, de ser de la familia de Abraham, él era salvo. Porque la nación de Israel sería salva, según su propia idea, porque el hecho de ser judío ya en sí mismo era seguridad de salvación. Y aparece Jesús y dice, no, nacer de Abraham, ser judío, no te hace salvo. Solo los que creen en mí, solo los que el Padre trajere, son salvos. Si no crees en mí y eres judío, estás condenado. No importa tu etnia, no importa tu raza, no importa de quién seas hijo, eso no te da salvación. Solo en Cristo hay salvación. Todos los que sean llevados por el Padre a Jesús no serán perdidos, sino que Jesús los resucitaría en el día postrero. Otra vez, para el judío, no todos los judíos, los fariseos sí, los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos, que era otra facción judía, ellos no creían en la resurrección. Pero Jesús le habla constantemente a fariseos. Entonces Jesús le dice a los fariseos, yo soy quien les va a dar vida y quien los va a resucitar al final de los tiempos. También volví a chocar porque esta obra de resurrección la haría Dios, el Padre, no un hijo, no otra criatura, no Jesús. Pero llega Jesús y le dice, yo soy Dios y yo los voy a resucitar en el día postrero. Nuevamente, para el judío era confrontacional. Todo esto hacía que la palabra fuera dura para ellos, porque les golpeaban todas sus creencias, en todas incluso en su orgullo. El que cree en Jesús tendría vida eterna, y el que desea vida debía comer la carne y beber la sangre de Jesús. Si bien era un concepto simbólico, ¿verdad? Ellos no lo entendieron bien. Ellos comentaban entre ellos cómo comeremos la carne y cómo beberemos la sangre, pensando literalmente en comer carne y sangre, pero era simbólico. Todas estas verdades, solo del capítulo 6 y hacia atrás, Jesús ya ha dicho varias cosas más, lo que hacen es volver dura la palabra, porque primero, Jesús es Dios. Para el judío eso ya era una blasfemia. Segundo, que Jesús dijera comer su carne y su sangre también era un pecado para ellos, si se entendía literal. Pero la salvación dependía y recaía solo en las manos de Jesús. Por eso los discípulos dicen, estamos hablando, Juan especifica, son discípulos,
No es una multitud extranjera, no son extraños, no son fariseos, son los discípulos los que dicen esto. Es dura tu palabra, es difícil de aceptar y evidentemente, incluso para nosotros hoy día es complejo de aceptar. Creer que la salvación depende solo de Jesús y no de mí, eso golpea mi orgullo. Porque, ¿cuál es nuestra idea de nuestra propia salvación? Yo acepté a Jesús en tal época, tal año, incluso decimos el día y fecha. Yo tal año, tal fecha, yo acepté a Jesús. ¿Cuándo fuiste salvo? Yo tal día fui salvo. ¿Por qué fuiste? Es que yo creí, es que yo acepté, es que yo confié, es que yo me acerqué, es que yo busqué, es que yo leí, es que yo estudié. Pero llega Jesús y dice, no fuiste tú no creíste, yo te di la fe. Tú no me encontraste, tú estabas perdido y yo te encontré. No fuiste tú quien me aceptó, yo te escogí primero. Lo vamos a ver que Jesús vuelve a confirmar y le aclara a los apóstoles, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes, le dice Jesús. ¿Qué hace eso? Romper nuestro orgullo. Porque creíamos que al menos por mi fe yo iba a ser salvo. ¿Y qué dice Jesús? No. Si hoy día estamos con Cristo es porque el Padre nos acercó, no porque nosotros nos acercamos. Si estamos acá es porque Dios obró en nosotros primero. La palabra lo dice. No que nosotros le hayamos amado primero. Fue Él el que nos amó a nosotros primero. Y por eso nosotros le amamos, ¿sí? Ahora, ellos dicen, es difícil de aceptar. Eso significa que Él la puede oír. Evidentemente, todos la estaban escuchando, ¿sí? Y esto es otra de las cosas que hemos hablado en otros momentos. La palabra se puede recibir de dos maneras. Se recibe al oído o se recibe al corazón. Al oído, todos son llamados. Por eso la Biblia dice, muchos son llamados, porque la palabra se le predica a muchos la oyen, pero eso es un llamado audible simplemente. Pero no todos esos que oyen, no todos esos que son llamados al vengan y arrepiéntanse, acepten a Cristo, son escogidos. Solo unos pocos. Spoiler entre comillas, ya lo hemos conversado ampliamente en estos casi 2 meses. De toda esta gran multitud de discípulos, ¿cuántos se quedan? 12. Muchos fueron llamados, muchos se les predicó en esta oportunidad, pero ¿cuántos fueron escogidos? 12. 12 solamente quedaron. Ahora, ¿esos 12 fueron llamados también? Sí, pero su llamado fue distinto, porque su llamado fue al corazón. ¿Qué le dijo Jesús a cada uno de ellos? Ven y sígueme. Y ellos se opusieron, se resistieron, no pudieron, porque fue un llamado al corazón, ¿sí? Ahora, cuando dicen que es difícil de aceptar, es por el orgullo. Porque yo no quiero aceptar que soy más malo de lo que creo. Porque yo no quiero aceptar que en verdad Dios es el único juez, que Dios depende todo de Dios y no de mí. Yo quiero demostrar que puedo. Yo quiero demostrar que soy capaz. Yo quiero demostrar que soy digno. Entonces, es difícil de aceptar estas verdades de las que Jesús está hablando. Para ellos y aún hoy día, para nosotros. Para nosotros. La gente que no cree en Jesús, y la Biblia lo dice, no es que no crean, es que no lo aceptan. No quieren aceptarlo. Romanos dice que la evidencia de Dios, de su existencia, es visible, está allí. Yo miro la creación y es inevitable no pensar o no decir, hay un Dios. El problema no es que la gente no crea, dice Romanos, es que no quisieron glorificarlo, no quisieron agradecerle, no quisieron aceptarlo. Ellos deliberadamente lo rechazaron. Creyeron en él, estaban ahí las evidencias, pero no quisieron aceptarlo. Tal cual como estos judíos. En un momento más adelante, lo vamos a ver mientras vayamos avanzando en el estudio de Juan, vamos a ver que los fariseos, la alta esfera de la sociedad judía, los más intelectuales, ellos nunca dijeron, él es falso. Jamás dijeron eso. Ellos dijeron, él viene de Dios. Pero no podemos permitir que él continúe con su ministerio porque vamos a morir nosotros. Y ahí Caifás dijo proféticamente, es mejor que muera un hombre en lugar de todo el pueblo. Que todo el pueblo por culpa de un hombre. Y ahí decidieron matar a Jesús. Pero ellos creían, veían las señales y sabían que venía de Dios, pero no quisieron aceptarlo, ¿sí? Cuando rechazamos las palabras de Jesús, porque eso fue la actitud de esta multitud, las rechazó, rechazar las palabras de Jesús es rechazar a Cristo mismo. No podemos decir, no, Jesús era un buen maestro, Jesús era un buen tipo, Jesús era un hombre espectacular y rechazar sus palabras. Eso es contraproducente, no tiene sentido, es contradictorio. Si aceptamos a Cristo, debemos aceptar sus palabras. Y si rechazamos sus palabras, rechazamos a Cristo. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Yo he escuchado
mucha gente atea, gente atea que no cree en Dios, pero como la existencia de Jesús es innegable, ellos dicen, Jesús era un tipo adelantado para su época, era un revolucionario, y un montón de frases sobre Jesús. Ahora, ¿cuál es su autoridad para hablar de Jesús? ¿Por qué aceptan a la silueta de Jesús y rechazan sus palabras? Están rechazando a Cristo. Ellos no pueden decir que Jesús era bueno y rechazar sus palabras. No se puede hacer eso, no se puede separar a la persona de sus palabras, porque las palabras conforman a la persona. Jesús dijo, yo soy Dios. Si no aceptas que yo soy Dios, me estás rechazando a mí. No puedes crearte una imagen falsa, porque si rechazamos las palabras de Jesús, pero pretendemos aceptar a Jesús, estamos construyendo un Jesús falso. Y eso es un ídolo. Amén. Ahora, Jesús sabía que sus discípulos, o los discípulos, sí, podemos hacer la aclaración de sus discípulos y los discípulos, no son los mismos, son un grupo distinto. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. 61. Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban, ni siquiera se lo dijeron. Ellos lo murmuraban entre ellos. No estamos hablando de 5 personas ahí, estamos hablando de miles de personas, ¿sí? Que estaban alrededor, o cientos al menos, de personas, y él sabía lo que murmuraban, él sabía lo que había en su corazón. Y les dijo, ¿esto les ofende? Jesús sabía el efecto que iba a tener sus palabras. Jesús sabía que se iban a ofender. Jesús sabía que se iban a ir. Lo tenía clarísimo. Lo sabía desde el principio. Sabía quién iba a creer. Sabía que lo iban a rechazar. Incluso sabía que le iba a costar su vida el decir estas palabras. Y Jesús no se retractó. Jesús nunca le dijo, discúlpenme, me entendieron mal, yo quise decir esto. Jesús no. Ellos dijeron, ¿cómo vamos a comer tu carne y tu sangre? Y Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Sí, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Se los confirmó, no los corrigió, no hizo más blanda la palabra. No hizo nada de eso. Jesús dijo la verdad simplemente. Sin miedo al que dirán, sin miedo a perder seguidores, sin miedo a nada. Porque la verdad no debe ser restringida. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. ¿Cuántas veces no escuchamos o incluso nosotros mismos no nos dejamos llevar por frases como es que si le decimos algo se va a ir de la iglesia? Es que si confrontamos el pecado, ¿cómo van a actuar? Se van a molestar, se van a enojar, no solo dentro de la iglesia, nuestras parejas, esposos, esposas, nuestros hijos, amigos. Callamos al pecado, al error, por miedo a la respuesta que puedan tener en nuestro trabajo, injusticias, pecados. Callamos, nos quedamos en silencio, simplemente por miedo al que dirán, por miedo a cómo van a actuar. Debemos aprender de Jesús. Jesús no se quedaba callado. Él no tenía miedo y no le importaba ser el hombre más odiado de toda Jerusalén. Pasó de ser el más amado. Hermanos, si nosotros vemos la historia bíblica, cuando Jesús entra montado en un burro, toda la gente aplaudía a Cristo. Todos lo amaban. Esta multitud, más de 10,000 personas gritando que Jesús fuera su rey. 3 doritos después, ¿qué pasa? Lo odian. Se apartan, le dije, tú no nos sirves. Se van, le dan la espalda. Ni siquiera pasaron 24 horas y ya lo están odiando. Lo mismo pasa más adelante. Lo aplauden y gritan su nombre cuando va entrando a Jerusalén. ¿Qué pasa unas horas después? Crucifíquenlo, mátenlo. El mismo grupo de personas. ¿A Jesús le importó? Él no se contuvo, él no se calló. Él predicó el evangelio. Él dijo la verdad sin temor al que dirán. Nuestros hijos necesitan escuchar el evangelio. Nuestras esposas, nuestros esposos, nuestra familia, nuestros amigos. Yo no puedo decirle, es que no le puedo decir que Jesús murió por él. No le puedo decir que es un pecador porque se va a ofender. ¿En serio? ¿Nos vamos a contener? ¿Vamos a restringir el evangelio por la percepción personal de una persona? No podemos. Es la salvación de sus vidas la que está en juego. Es su salvación, no su orgullo. Que no nos importe el orgullo de la gente. Es su vida espiritual, es su eternidad. ¿Dónde la van a pasar? Que pasen un momento bien, pero la eternidad en el infierno, ¿eso nos deja tranquilos? ¿O que pasen la eternidad en el cielo con Cristo, pero que se ofendan por 5 minutos? ¿Qué nos debería importar más? Hubo un hombre, lo he citado en otro momento, John Hus, dijo, en un contexto de pre-reforma, él comenzó a predicar el verdadero evangelio siendo
era católico y comenzó a predicar el verdadero evangelio, y la Iglesia Católica le dijo: retráctate, arrepiéntete, desmiente tus palabras. Él dijo: no, siguió predicando, lo enviaron a la cárcel, arrepiéntete, retráctate, di que estaba todo mal y vuelve al catolicismo. No, y él dijo: te vamos a quemar vivo, esa es la condena. Estaba allí, a punto de quemarlo. Arrepiéntete, retráctate de tus palabras. Y él dijo: yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. ¿Cuál fue el resultado? Los liberaron en un banquete, hicieron fiesta, lo quemaron vivo. Lo quemaron vivo. ¿Qué hizo Jesús? Dijo la verdad y los mataron. ¿Qué hicieron los apóstoles? Predicaron la verdad y los mataron. Ahora, cada uno de ellos tuvo herencia eterna en el cielo. Amén. No temamos el predicar la palabra de Dios, que no nos dé miedo. Esta gente y muchos otros, Juan lo dice en más de una oportunidad, ellos no glorificaron a Dios, no porque no les importara a Dios. Para ellos era más importante la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Creían en Dios, confiaban en Jesús incluso, pero era más importante para ellos que los hombres los alabaran antes que Dios los alabara. Y por eso callaron. Por eso siguieron, entre grandes comillas, a Jesús desde las sombras, desde el anonimato. No hay seguidores ocultos. No existe un seguidor oculto. Somos luz y la luz no se puede ocultar. Amén. Jesús no quiere falsos seguidores. Por eso Jesús predica la verdad. Él dijo: parece que ustedes me están entendiendo mal. Cuando le dijo a los discípulos, a toda esta multitud, que en verdad no fue Moisés el que les dio el pan, sino que fue el Padre el que les dio el pan, y Él es el pan de vida, ¿qué dijeron la multitud? Danos siempre de este pan. Ellos no estaban entendiendo. Ellos seguían pensando en el pan físico. Y aún así seguían a Jesús. Lo que hace Jesús es aclararles quién es Él, para que sepan a quién están siguiendo, porque estos son discípulos. Jesús le dice: parece que ustedes creen que están siguiendo a la persona equivocada. Entonces Jesús les aclara quién es Él. Él no les aclara quién es un discípulo. Él les aclara quién es el maestro. Y en función de eso se mide el discípulo. Porque Jesús no le dice: ¿saben qué? Ustedes parece que no son buenos discípulos, porque un verdadero discípulo es esto. Jesús no hace eso. ¿Jesús qué hace? Él se define a sí mismo. Él dice: yo soy el pan de vida. Y comienza a hablarles quién es Él. Y es cuando entienden quién es Él, que ellos dicen: ¿vamos a ser discípulos o no vamos a ser discípulos? Porque el discípulo no se mide en función de quién es Él, sino de quién es el maestro, quién es el a quien siguen. Y Jesús aclara y les deja clarito que seguir a Él involucra ciertas verdades y no hay letra chica. Muchas veces, muchísimas veces, cuando uno escucha predicaciones afuera, o incluso cuando uno mismo predicaba hacia afuera, uno predicaba cierta parte del evangelio. Estás triste, hay dolor, Dios puede sanarte, Dios puede ayudarte, Dios puede... varias cosas, ¿verdad? Pero ¿y la letra chica? No se predica en la calle. Por varias razones. Por el tipo de predicación, por el tiempo de predicación y varias cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo Jesús? Él predicaba el evangelio completo. No había letra chica. El que quiere seguirme a mí y pretende volver atrás no es digno de mí. El que conmigo recoge... el que conmigo no recoge, desparrama. O están conmigo o están contra mí. O son hijos de Dios o son hijos de Satanás. No hay un punto medio. Y esto Él lo predicaba. Él lo anunciaba a todos. No había una letra chica. Él se aseguraba de que sus discípulos lo siguieran de la manera correcta, ¿sí? Jesús los confronta y le pregunta: ¿les ofende esto? Pablo en un momento también le pregunta a una iglesia: ¿seré yo acaso su enemigo ahora por decirles la verdad? Lo mismo. Ahora, ¿Pablo se contuvo? Tampoco. Si van a creer en Cristo, gloria a Dios. Y si no, nuestras manos están limpias. Ya hicimos nuestro trabajo. Jesús les dice: si esto les ofende, ¿qué sucedería si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? ¿Sí? Si les ofendía la autoridad de Jesús estando acá en la tierra, ¿cuánto más se verían confrontados al ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios? ¿Cuánto más no se ofenderían o qué sucedería con ellos si lo vieran subir al cielo? Todo esto lo único que haría sería producirles más odio, más ira. Cuando Esteban está predicando en el libro de los Hechos, les hace un recorrido de toda la Biblia y ellos
El Espíritu Santo golpeaba, allí estaba, predicando a través de Esteban. Y dice Esteban, ustedes están resistiendo al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que ellos apretaban las manos y apretaban los dientes de odio, de ira, a tal grado que saltaron de donde estaban y mataron a Esteban a piedrazos, por el odio que sentían. Ahora, Esteban los estaba criticando, Esteban estaba predicando el Evangelio. Ese mismo suceso sigue ocurriendo el día de hoy. Amén. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este podría ser el centro de todo el mensaje, de todo el capítulo de Jesús. Este podría ser: la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida y las palabras de Cristo son vida. ¿Sí? Este podría ser el resumen de todo el mensaje. Ahora, ¿recordamos cuáles fueron las primeras palabras de Jesús de toda esta sección de este último sermón? Leámoslo. Juan capítulo 6, versos 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron del pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Este fue el mensaje desde el momento 1. Ellos le dijeron: maestro, ¿dónde estabas? Y Jesús responde de esta manera. Estas fueron las primeras palabras de Jesús en todo este discurso, y al final del discurso vuelve a repetir la misma idea. La carne no aprovecha para nada. El Espíritu es el que da vida. ¿Cómo el Espíritu da vida? A través de las palabras de Cristo. Cuando Él dijo: coman mi carne y beban mi sangre, ¿a qué se refería? A sus palabras. ¿Qué dice Pedro? Deseen la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús dijo en un momento: escudriñan las Escrituras ustedes porque esperan encontrar la vida eterna. Qué bueno, porque ellas me apuntan a mí. Yo soy el que da vida a través de la palabra. ¿Sí? Rechazar entonces la palabra, como les decía, es rechazar a Cristo mismo. Esta gente no creía en Jesús. ¿Por qué? Porque no aceptaba sus palabras. Si una persona dice: yo creo en Jesús, pero no acepta las palabras de Jesús, esa persona entonces no cree en Jesús. ¿Sí? Estas personas, si no creían en la palabra de Dios, significa que ellos no habían venido a Cristo, ellos no habían comido su carne, ellos no habían bebido su sangre, el Padre nunca los atrajo a Él, y en definitiva, estos discípulos de Cristo no eran salvos. Ellos caminaban con Jesús, ellos escuchaban a Jesús, ellos miraban a Jesús hacer milagros y no eran salvos. No lo eran. Ahora, ¿esto ha cambiado al día de hoy? No. Lastimosamente en nuestra percepción, pero según la Biblia es bueno, ¿sí? Es bueno que hayan falsos en medio de los verdaderos. Es bueno que haya cizaña en medio del trigo. Es necesario, dice la Biblia, que así sea. Y esto lo vamos a volver a este punto más adelante, pero es una realidad triste, pero dentro de la soberanía de Dios es parte de su voluntad. Que su iglesia, la iglesia invisible de Dios, está compuesta por todos los que han nacido de nuevo, de todos los tiempos. Esa es la iglesia invisible, lo que no podemos ver. Pero la iglesia visible, cada templo, cada grupo de personas con rostro, con nombre y apellido, está compuesta por dos grupos. Gente que de verdad es salva y gente que no es salva. Y de la gente que no es salva se dividen en dos grupos. Gente que cree que es salva y no sabe que no lo es, y gente que sabe que no lo es, pero hace daño dentro de la iglesia. Dividen, siembran herejías o cualquier otra cosa. La Biblia habla de ambos grupos. Pero en resumen, ninguno de los dos es salvo. Y dentro del cuerpo de Cristo visible, hay gente que es salva y gente que no. Este gran grupo de seguidores de Jesús, ese gran grupo estaba compuesto por un gran número de falsos seguidores que no eran salvos. Ahora, Jesús dice: el Espíritu es el que da vida, ¿verdad? De cierto digo, ahí está, lo apagué. Ahí está. El Espíritu es el que da vida. Venir a la iglesia no da vida. Orar no da vida. Ayunar, leer, cantar, ayudar, perdonar, hacer obras de misericordia, no da vida. El único que da vida es el Espíritu. Una fe no da vida. Creer en Jesús no da vida. El único que da vida es el Espíritu. Mis obras, mis pretensiones, mis deseos no dan vida, ni a mí mismo, ni a otro.
El único que da vida es el Espíritu. Y su palabra es espíritu y vida. Por eso Pablo dice en Corintios que a Dios le agradó no salvar al mundo por medio del conocimiento del mundo, sino que fuera por medio de la predicación del Evangelio, aun cuando al mundo le pareciera una locura. Porque es la palabra de Dios la que va a producir vida en nosotros. Por eso es importante, como decía hace un momento, que no nos callemos la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra el Espíritu Santo producirá vida en los demás. Por eso no podemos callarnos, no podemos filtrar el mensaje, no podemos hacerlo más esponjosito, más suave, más light, bajarle un poquito algunas cosas, quitarle, maquillarlo un poco. No podemos, porque es el Evangelio, es la palabra la que va a producir vida en nosotros y en el mundo. Por eso es necesario que nosotros también estemos constantemente expuestos a la palabra, porque ella es la que nos nutre, nos da vida, siempre, siempre, siempre. Amén. Ahora, el Espíritu es el que da vida. Pudo haber dicho el Padre, pudo haber dicho el Hijo, pudo haber dicho yo soy el que da vida, pudo haber dicho mis palabras simplemente, pero no, dijo el Espíritu. Ese Espíritu es con mayúscula, ese Espíritu es una persona, ese Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, qué particular que, sí creo que lo vemos, sí, ahí, Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, ¿el Padre da vida? Sí. Así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿El Hijo da vida? Sí. Esto lo dijo en el capítulo anterior. ¿Y qué dice ahora? El Espíritu también da vida. Aquí hay una muestra de la obra de la Trinidad. La Trinidad da vida. Dios en su plenitud. El Espíritu no es fuerza activa. El Espíritu no es algo. El Espíritu es alguien. Y Él da vida. Así como el Padre, así como el Hijo. Amén. Y esto lo vemos a la luz de todas las Escrituras. Evidentemente hoy día no tenemos el tiempo para continuar con el mensaje, pero en otro momento, en otros capítulos también vamos a ir tocando ciertos puntos. Ahí estábamos. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, y eran sus discípulos. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabía, esta es una declaración de la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa? Que Dios todo lo sabe. Ahora, Juan no es la primera vez que nos dice algo como esto. Juan 2, 23 al 25. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén, lo mismo, pero ahora estábamos en Galilea, al norte, durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Él sabe si nuestra fe es genuina o no. Él sabe si nuestra fe es falsa o no. Y si llevamos esto a las últimas consecuencias, en el día final, a Jesús no se le va a pasar nadie. Él sabe quiénes son sus ovejas. Y lo vamos a ver en el capítulo 10 también. Jesús va a volver a hablar sobre esto. Él sabe quiénes son sus ovejas, porque Él las conoce por su nombre. Él dice, yo sé quiénes son mis ovejas, y a cada una las llamo por su nombre. Nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre, que es más fuerte de todos, habla el capítulo 10. En el último día final, la Biblia dice que Él va a separar, no está ahí. Él va a separar a las ovejas de las cabras. Nadie se le va a pasar por alto. Nadie va a decir, me voy a colar por aquí, paso piolita, porque total, estuve toda la vida en la iglesia, prediqué, demás que soy salvo. No. En el último momento, algunos dirán, Señor, nosotros hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos todo. ¿Y qué dice Jesús? Nunca los conocí. No es que los haya conocido, se me olvidó, me suena tu cara. Nunca los conocí. Nunca. Que Dios nos conozca salvíficamente significa que Él nos conoce desde la fundación del mundo. Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. Pablo, Jeremías declaran que antes de la fundación del mundo ellos fueron escogidos por Dios, porque Dios nos vio. Y si Dios nos vio desde la eternidad y nos conoce desde la eternidad, ¿qué nos puede hacer pensar que en ese día final Él nos va a desconocer? Nada. Él nos conoce. Esta es una declaración que nos debe dar calma, porque Él sabe la fe que hay en mi corazón, pero es una declaración que también nos debe dar terror, porque Él sabe también cuando no es genuino. Podemos decirle a la gente, declaración muy común, ¿qué sabes tú la relación que yo tengo con Dios? Porque es personal.
No necesito que me digas cuánto oras, no necesito que nos diga cuánto lee, cuánto se congregan, porque la relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios se ve, porque somos cartas abiertas. Nuestra espiritualidad no es cerrada, no es oculta. La calidad de quienes somos, de nuestra relación con Dios, no puede permanecer oculta, es visible. Porque los frutos del árbol están a simple vista. Y si no hay fruto, lástimas. O somos creyentes o no somos creyentes. Y eso se va a ver tarde o temprano. Amén. Versículos 65 y 66. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús confirma sus palabras. Él ya había dicho esto mismo en este mismo capítulo hace un momento atrás. Si estos discípulos encontraban la palabra muy dura, difícil de aceptar, murmuraban de la palabra, Jesús les dice: ¿se dan cuenta? Ustedes no han sido traídos a mí por el Padre, por eso no creen, por eso no aceptan la palabra. Podemos decir de alguna manera que los que no aceptan la palabra de Dios no fueron traídos por Dios, por el Padre, a Jesús. El ser humano, si bien no tiene la potestad para decidir ser salvo, no está en nosotros esa capacidad, esa libertad no la tenemos, sí es nuestra responsabilidad responder al llamado de Dios. Ahora la Biblia hace un spoiler al respecto de toda respuesta de todo ser humano, y el dictamen es: no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios, nadie quiere hacerlo. Dios dice: arrepiéntete, y yo debería decidir: sí, Señor, me arrepiento de mis pecados. Pero el ser humano no es que esté incapacitado, es que no quiere hacerlo. Y Jesús le dice: ¿se dan cuenta? Ustedes no quieren aceptar mis palabras. Entonces, lo que acabo de decirles es verdad. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Cuando dice desde entonces, una mejor traducción es a raíz de esto o por este motivo. Porque cuando dice desde entonces, uno dice ahí fue en ese momento en el que se apartaron. Pero la traducción más correcta es por ese motivo se apartaron. Y eso nos da el por qué, no el cuándo. Es más importante el por qué que el cuándo. Del por qué entendemos el cuándo inmediatamente. Porque escucharon esto y no les gustó, se apartaron. Y fue en ese momento también en el que se apartaron. Pero fue el motivo, estas palabras. Que el Padre los atrajera al Jesús es la única forma de ser salvos. Y esa fue la razón por la que ellos lo rechazaron. Un segundo. Sí, acá estamos. Ahora, Jesús se equivocó porque perdió una gran cantidad de seguidores. Muchísimos seguidores perdió. ¿Era un mal líder Jesús? Él no debió haberlos ido a buscar, y se cita mucho. Si uno se va, el pastor va y busca, y se ocupa la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Entonces, ¿Jesús fue a buscar a alguno de ellos? No. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Spoiler otra vez. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Por favor, no se vayan. ¿No? ¿Se van a ir ustedes también? Adelante si quieren. Jesús no los fue a buscar, porque sabía que, primero, ellos ya lo habían rechazado. Ellos no eran una oveja perdida. Ellos eran cabras, no ovejas. La oveja se pierde, la cabra no se pierde, ¿sí? Unos se pierden en el mundo, en el sueño, en varias cosas se pierden algunos. Jesús se aseguró de que la gente estuviera clara de quién era Él, para que sus discípulos, los que habrían de seguirle, le siguieran por las razones correctas. Jesús no quería engañar a las personas. Él no quería decirles, nadie nunca va a poder decir al día final al Señor, es que yo pensé que era distinto. Nunca, nadie podrá decirle eso a Dios. Y si alguien tiene el atrevimiento de decirle eso a Dios en la cara, ¿qué le va a decir Dios? Nunca oculté nada del contrato. No vieron letra pequeña, nada. Todo estuvo claro desde el momento 1. Por eso nuestra labor es predicar el Evangelio completo, no ocultar información del Evangelio. Porque no podemos, si Jesús se aseguró de que sus seguidores lo siguieran por los motivos correctos, nosotros tenemos que asegurarnos de lo mismo.
Por eso no podemos predicar lo que se nos venga en gana, por eso no podemos filtrar el mensaje, y al menos de mi parte, de mi responsabilidad como predicador, yo no puedo seleccionar qué pasajes predicar y qué pasajes que no, porque no puedo filtrar el mensaje. Tenemos que predicar todo el Evangelio, por muy dura que sea la palabra, porque es esa palabra la que nos va a salvar, ¿sí? Ahora, Jesús no se vende, Él no es un producto que le ofrecemos a la gente. Mucha gente pone excusas. Si no soy líder, no puedo servir. Si no me hacen predicar, no puedo adorar. O frases como, pongan al joven en el coro para que no se vaya de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos vendiendo a Jesús. Estamos presentando un Jesús falso, un evangelio falso. Estamos manipulando para que la gente siga a Jesús. Lo que hace todo esto, si nosotros ponemos a una persona en el coro para que no se vaya de la iglesia, ¿qué estamos formando? Un falso discípulo. Si nosotros le damos liderazgo, cargo o autoridad a una persona para que no se vaya, ¿qué estamos haciendo? Un falso discípulo. Si nosotros estamos manipulando, vendiendo el evangelio para mantener iglesias llenas, lo que estamos haciendo es manipular el evangelio y formando falsos discípulos. Eso no lo podemos hacer. Eso no se hace, el evangelio no se vende. Jesús no es un producto. Yo no amarro a las personas acá. Si a alguien no le gusta la palabra, puede levantarse, puede salir, buscar otra iglesia, tiene toda la libertad para hacerlo. Cualquier persona que manipule a otra con un cargo, con una posición, con trabajo en la iglesia, primero, es un falso maestro, es un muy mal líder, está manipulando las escrituras y está usando a Jesús como un producto. Esa persona no es un verdadero creyente. Ni él ni el que acepta tampoco. Necesitan arrepentirse y realmente conocer al verdadero maestro. Jesús se encargó de que él no lo vieran como un producto. Él no es un saco de milagros que puede darles pan cuando se le venga en gana. Jesús dijo, eso no funciona así. Así lo querían. Él no era un libertador que iba a matar a todos los romanos y iba a posicionar a Israel como la nación más poderosa del mundo. Él no es eso. Él es un salvador que vino a liberar a las personas del pecado, por gracia y misericordia, a hombres y mujeres condenados. No podemos seguir a Dios por los motivos equivocados. No podemos nosotros hacerlo y no podemos hacer que los demás lo hagan. No podemos obligar a nuestros hijos a que sigan a Jesús por los motivos equivocados. Nuestra labor como padres es predicarles el evangelio. Ellos tomarán su decisión. Pero yo no puedo manipular a mi hijo, yo no puedo manipular a mi esposo, a mi esposa, a mi amigo, a mi mamá, a mi primo, a mi hermano, a mi vecino, a quien fuera. No podemos hacerlo. Lastimosamente lo hemos visto un montón de veces. Vamos a darle un cargo a esta persona para que no se vaya de la iglesia. O vamos a subir el coro a esta persona para que no se vaya de la iglesia. Incluso, yo lo he escuchado, me lo han dicho a mí. No baje a esta persona del coro, cuando había coro. No bajen a esta persona del coro porque si lo bajan se va. Un falso discípulo. Un falso discípulo. Iglesias con falsos discípulos terminan siendo un daño para los verdaderos que puedan haber allí. No se trata de que hagamos limpieza. Dios es el que limpia. Nosotros no podemos cortar porque puede ser que cortemos trigo junto con la cizaña. No podemos hacer eso. Dios se encargará de, por su palabra, convencer al pecador o echar fuera al que sea duro, ¿verdad? Que Dios nos ayude. 67. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Qué dura pregunta. ¿Qué haríamos nosotros si Jesús nos preguntara esto? ¿Nos queremos ir también? Ahora probablemente nadie diga que no, ¿verdad? No, Señor, creemos en ti, pero si esta pregunta sucede en la enfermedad, si esta pregunta sucede en el problema, en la necesidad, en la escasez, en el dolor, ¿cómo responderíamos allí? Amén. Bueno, un verdadero discípulo diría, no, Señor, te seguiré hasta la muerte, como Pedro. 3 minutos después, no lo conozco, lo negó 3 veces. Bueno, los discípulos también fallan, ¿sí? Vamos llegando al final del mensaje, al final del capítulo, al final del día. Recordemos, si miramos atrás, Jesús tenía un propósito y era enseñarles a sus discípulos una lección. La lección no solo es aprendan esto, la lección siempre involucra conózcanme más profundo. Y la lección también involucra un conózcanse a ustedes de manera más profunda. Porque Dios no es
no es un maestro bonachón que simplemente nos enseña bonitas palabras o frases para publicar en las redes sociales y meditarlas y repetirlas o sacarlas de un pancito. No es un maestro que simplemente dice palabras. Jesús es el maestro por excelencia y su enseñanza es mostrando más de sí mismo y mostrándonos a nosotros más de sí mismos. De manera que toda esta lección lo que haría es revelar quién es Él y también abrir el corazón de los discípulos, no solo de los verdaderos, sino también de los falsos, para mostrar la realidad de su corazón, ¿sí? Y esta pregunta haría eso en sus discípulos íntimos. Todo el mensaje reveló el corazón de la multitud. Eran falsos. La multitud supo quién era Jesús, lo aprendieron, pero no lo aceptaron, lo rechazaron, y toda la gente supo quiénes eran ellos, falsos discípulos. Pero ahora Jesús se enfoca en sus discípulos y les pregunta, ¿ustedes también se van a ir? ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración de Pedro es gigantescamente importante, muy profunda. Pudiésemos tomarnos semanas estudiando solo esta declaración, solo esta. Evidentemente no lo vamos a hacer, vamos a ver, hoy día cerramos con el capítulo, pero hay muchísima riqueza en las palabras de Pedro. Los mira y les pregunta, ¿ustedes se van a apartar? Y Pedro hace esta declaración, primero de necesidad. ¿A quién iremos? Ellos habían entendido que Jesús era su única necesidad y era el único que podía suplir esa necesidad. Pedro no dijo, Pedro está hablando en representación, dice iremos, está hablando en representación. Él no dijo, ¿a dónde más vamos a encontrar pan? ¿Quién nos va a alimentar en el desierto? ¿Quién nos va a librar de Roma? ¿Quién nos va a cuidar en la tormenta en la noche? No, tú tienes palabra de vida eterna. Lo hemos comentado en otros momentos. Mucha gente dice, yo sigo a Jesús porque me sanó. Yo sigo a Jesús porque yo estaba mal y me sacó de allí. Yo sigo a Jesús porque estaba triste y Dios me consoló. Cualquier motivo, muchos motivos. Pedro nunca dijo eso. Pedro habló del carácter y la persona de Jesús. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. No me importa si no nos sanas, no me importa si no nos das alimento, no nos importa si morimos a manos de Roma, no me importa si una tormenta nos hunde en el mar. Tú tienes palabra de vida eterna y no hay nadie más en el mundo que nos pueda dar eso. ¿Alguien nos puede librar de Roma? Sí, armamos un ejército y luchamos y podemos morir o ganar. ¿Alguien nos puede cuidar de la tormenta en el mar? Tenemos un barco más grande que resista y bien, pasamos. ¿Alguien nos puede dar comida? Bueno, sudamos y buscamos y nos alimentamos, pero palabras de vida eterna no hay absolutamente nadie más que nos pueda dar. Nadie. Jesús no es un proveedor de sanidades. Jesús no es un restaurador matrimonial o un calmante para nuestra mente. Jesús no es un supermercado que nos pueda dar provisión siempre. Jesús no es un banco que nos da dinero. ¿Puede hacer esas cosas Dios? Sí, las puede hacer. ¿Las ha hecho? Sí, muchos de acá lo hemos experimentado. Pero Jesús no es eso. Jesús es mucho más que eso. Y eso era lo que los discípulos debían aprender y lo que nosotros debemos aprender. Amén. ¿A quién iremos? Jesús es el camino. No hay nadie más que Jesús a quien podamos acudir porque Él es el camino. Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús es la vida, ¿sí? Y por último, nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios. Él es la verdad. Lo que hizo Pedro y los discípulos en conjunto fue eso, declarar lo que ahí está. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ahora, ¿se recuerdan cuál es el propósito de Juan para escribir su evangelio? Todas estas cosas fueron escritas, Juan 20, 31, para que creyendo o para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en su nombre, tengan vida eterna. ¿Cuál es la declaración de Pedro? Casi textualmente, palabra por palabra de la razón del evangelio. Ellos no solo creyeron que era el Cristo, la multitud también creyó que Jesús era el Mesías. Lo creyó. Ellos también. ¿La multitud creyó que Él era el Hijo de Dios? No, eso no lo creyó. No aceptaron que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos sí lo creyeron y creyeron en su nombre y por eso tienen vida. Amén. Ahora, hay un contraste entre la multitud y los 12. La multitud seguía a Jesús por lo que hacía
sin saber quién era. Pero los 12 seguían a Jesús por quién era, sin entender lo que hacía. Y eso debemos analizarnos nosotros. ¿Por qué seguimos a Jesús? Y eso va a responder si somos discípulos verdaderos o no. ¿Seguimos a Jesús por lo que Él hace? ¿O seguimos a Jesús por quién es Él? Podemos decir por quién es Él, ¿verdad? Porque sabemos que es la respuesta correcta. Y nos vemos tentados a responder que por esa razón lo seguiríamos. Pero si Jesús no nos sana, si Jesús permite que entremos en problemas, si Jesús permite que caigamos en escasez, dolor, llanto, luto, ¿seguiríamos a Jesús? Ahí tal vez nos costaría responder un poquito más. Un verdadero discípulo, ¿qué respondería? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si Jesús no es nuestro, ¿a quién iremos? Probablemente no seamos discípulos genuinos. Él es y debe ser siempre Él a quien iremos. Siempre, siempre. Amén. Últimos versículos. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. La respuesta de Jesús tiene un ligero toque de reprensión aclaratoria. Ahora, uno ve la declaración de Pedro y la ve como una máxima expresión de declaración, y es muy grande la declaración, pero Pedro estaba en algo equivocado. Y la respuesta de Jesús nos demuestra que Pedro estaba, o los discípulos en general, estaban un poco equivocados. Si volvemos atrás, dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. La respuesta de Jesús, ¿cuál es? Es una interrogante confrontacional. Jesús respondió: ¿no os he escogido yo a los 12? ¿Por qué Jesús responde de esta manera? Pudo haberle dicho: muy bien, Simón, como lo dice en otra oportunidad, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Padre, ¿verdad? Pero Jesús no hace eso. Jesús les pregunta: ¿no los escogí yo acaso a ustedes? ¿Por qué Jesús le dice esto? Porque las palabras de Pedro tenían la ligera presunción de que ellos lo habían escogido a él. Porque ellos habían creído y porque ellos habían descubierto que él era el Mesías. Y por eso ellos dijeron: sí, nosotros lo vamos a seguir. Nosotros lo escogemos como nuestro maestro. Jesús le dice: no, ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes, incluyendo al que entre ustedes va a ser el que me va a traicionar. Yo los escogí. Estas últimas palabras, que reprenden un poquito y aclaran ahí un poco la idea de los apóstoles, nos deberían dar seguridad a nosotros. ¿Por qué? Porque las mismas palabras son para nosotros. Nosotros no escogimos a Dios. Él nos escogió primero. Eso nos debe dar calma, tranquilidad y seguridad. Porque ¿cuándo Dios nos escogió? ¿Cuando lo aceptamos? No. Nos escogió siempre, desde la eternidad. Dice Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, aún siendo pecadores. ¿Cuándo Dios nos amó? ¿Luego de limpiarnos? ¿Luego de santificarnos? ¿Luego de hacernos sus hijos? No, nos amó siendo pecadores, siendo pecadores. Él me escogió cuando yo no lo había escogido a Él. Hay una alabanza que dice: me escogiste antes de que dijera sí. Y así fue. Dios nos escogió de la fundación del mundo. La Biblia dice que a los que antes escogió, predestinó, justificó y glorificó. Él nos escogió desde la fundación del mundo. Es que si peco, Él me escogió sabiendo que iba a pecar. Es que si me caigo, Él me escogió sabiendo que me iba a caer. Es que si tengo una mala temporada, Él me escogió sabiendo que iba a tener esa mala temporada. Él me escogió a pesar de lo que yo fuera. Él me escogió sabiendo cómo yo era, mirando cómo Él me iba a transformar a la imagen de su Hijo. Esto nos debe dar calma, porque no hay nada de lo que podamos hacer que haga sentir a Dios como: me equivoqué, no te debí haber escogido. Nada de lo que hagamos va a hacer que Dios piense eso de nosotros, porque Él nos escogió mirando cada uno. No es como que yo le diga: hermano, ¿sabe qué? Imagínense que le estoy ofreciendo algún producto, un teléfono. ¿Sabe que le voy a ofrecer este teléfono? Y usted me pregunta: ¿está bueno? Y digo: no le voy a mentir, a veces falla.
Usted escoge. A veces. ¿Usted no sabe cuándo? ¿Usted no sabe de qué manera? No, solo sabe que a veces. Ahora, no pasó eso con nosotros. No fue que Jesús le dijo al Padre, Padre, ¿sabes qué? Mira, tengo este grupo y puede que fallen en algún momento. Nos vamos a tener que sorprender. Puede que nos salga bien, puede que nos salga mal. No fue eso. Fue un plan perfecto, un plan eterno. Y Él vio cada uno de nuestros pecados. Cada uno de ellos. No de los que cometimos antes de aceptarlo, incluyendo aquellos que cometeríamos después de aceptarlo. Y aún así nos escogió. Aún así. Esto nos debe dar calma, seguridad y tranquilidad. ¿Qué significa eso? Que Él me escogió sin ver nada bueno en mí. Nada bueno. Y si nada bueno Dios me escogió sin tener nada bueno, ¿qué me hace pensar que ahora que soy su hijo, Dios me va a rechazar? Y eso lo dice Pablo en Romanos. Si siendo pecadores Él dio su vida por nosotros, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas ahora que somos sus hijos? ¿Cuánto más? Amén. Seamos como los discípulos. Ellos entendían lo del pan. Los otros evangelios dicen que aún no entendían lo del pan. ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Pero ellos obedecieron? Sí. Sin entender por qué ni para qué. Ellos escucharon esta palabra y muy probablemente ellos también hayan pensado qué dura esta palabra. Pero ellos dijeron, no tenemos a quién más ir. Eres tú el único. No solo el que tiene palabras de vida eterna, eres tú el Cristo. Eres tú el Hijo de Dios. Eres tú quien puede darnos vida. Yo no sé si Dios va a permitir que mañana caiga muerto o que tenga una enfermedad que dure hasta años. No lo sé. Yo no sé si mañana Dios me va a prosperar económicamente o va a hacer que pase por un proceso de mucha escasez. No lo sé. No lo sabemos. No sabemos si mañana vamos a despertar bien o alguno de nuestros seres queridos va a fallecer. No tenemos absolutamente ninguna seguridad de eso. Pero tenemos una seguridad. Que en Cristo, ya sea que vivamos o que muramos, estamos seguros. Que en Él tenemos nuestra eternidad asegurada. Y esa debe ser nuestro anhelo. No pensar en, yo sigo a Cristo porque aquí puedo vivir mejor con Cristo. No, seguimos a Cristo porque Él nos ofrece salvación. Porque Él es el único nombre dado sobre los hombres en el cual podamos tener salvación. No hay otro nombre que no sea el nombre de Jesús en el que podamos ser salvos. No hay nadie más. Ahora, había uno entre los 12 que no era un verdadero discípulo. Y este era el peor de todos. Porque él era un falso. Sí, y fue falso desde siempre. Desde el principio fue falso. Y aún así Dios lo escogió. Aún así Dios lo llamó. Él vio a Jesús. Él escuchó a Jesús. Y escuchó todas las facetas de Jesús. Él escuchó la reprensión que Jesús le hizo a toda la multitud de falsos discípulos. Todos los que se fueron, Él los vio. Y Él no se fue. Él se quedó allí, hipócritamente. Se quedó allí. Ahora podemos arguir o mostrar varias ideas de por qué no se fue. Pero el punto era falso y no se fue. Estaba allí. Y la Biblia dice que él era un diablo. Él era un falso. Él no era un verdadero discípulo. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, la Biblia nos advierte. Fue el mismo Juan que escribió esto. El mismo Juan. Primera de Juan 2:19. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo que está diciendo Juan acá es lo mismo que Jesús ya había dicho. Hay un montón de falsos discípulos y van a haber muchos falsos discípulos. Y una de las razones por las que están es esta, para manifestar que no todos son de nosotros. No todos son pueblo de Dios, en medio del pueblo de Dios. En medio del trigo hay cizaña. En medio de las ovejas hay cabras. No todos son ovejas. Judas era uno de esos. Él era uno falso. Aprendamos de estos 12 discípulos, bueno, de estos 11 discípulos. Judas, no aprendamos nada de Judas, nada de Judas. Él no se arrepintió, como dice un predicador por allí, falso. Él no es un ejemplo a seguir. Judas él no se arrepintió. Judas lo que hizo fue tratar de limpiarse del pecado con sus propios medios. Él no acudió a Cristo. Judas terminó condenado. Amén. Hay un predicador por ahí que dice que Judas se arrepintió como ningún otro de los discípulos. Mentira. Judas siempre fue un falso.
Judas no se arrepintió, jamás, nunca. ¿Judas sintió remordimiento? Sí, pero remordimiento no es arrepentimiento. Aprendamos de estos 12 discípulos. ¿Cuál era la lección que Jesús les quería enseñar desde el comienzo? A confiar en Él. ¿Quiénes pasaron la prueba? De más de 10,000 personas que estaban allí, ¿cuántos pasaron la prueba? 11. Ni siquiera los 12, solo 11. Que nosotros podamos ser de esos 11. Habemos más de 11 acá, pero no son solo 11 en cada iglesia los que se van a salvar. Gracias a Dios. ¿Sí? Habemos más de 11, pero que seamos de esos 11. Pidámosle a Dios que nos muestre si realmente somos discípulos genuinos o no. Arrepintámonos de nuestros pecados. Confiemos en Cristo. Y como dijo Pedro y los apóstoles, que le digamos a Cristo con todo nuestro corazón, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? En el dolor, en el llanto, en la aflicción, en la necesidad, digámosle a Jesús, ¿a quién iremos? Cuando nos veamos en el punto más bajo de nuestra vida, aún en nuestro pecado, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Cuando nos veamos desesperados, angustiados, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Que podamos ser verdaderos discípulos, no como los no como los más de 5,000 que disfrutaron del milagro, sino como los 12, que ellos se quedaron hasta el final recogiendo los pedazos, como dice la alabanza que vamos a cantar. Que Dios nos ayude a ser verdaderos discípulos. Este año que comienza, que realmente podamos ser mejores discípulos de Cristo, seguirlo como Él nos manda y cumplir su voluntad. Amén. Lo invito a colocarse de pie. Un verdadero discípulo es aquel que conoce a su maestro. Y meditemos este día y este año. ¿Conocemos realmente a Jesús? ¿Somos seguidores del verdadero Cristo o nos hemos hecho una imagen personal de Él? Que día a día podamos conocerlo más y más a Él para ser discípulos como Él quiere. Amén.